Amigos, amigas de Contacto Noticias, gracias por acompañarnos. Vamos ahora al espacio de la entrevista, al espacio del podcast. Este lugar, este espacio, este momento en donde platicamos con gente que toma decisiones por nosotros y esas decisiones pues trascienden. Y hoy tenemos por aquí a alguien que estoy seguro que ha tomado buenas decisiones y las seguirá tomando, porque ya vimos, trae una trayectoria atrás, el doctor José Gerardo Morales Moncada, en cuanto a los lugares que ha ocupado, los sitios por los que ha transitado y acumulado experiencia. Primero que nada, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, Gabriel, y poderme comunicar con todo tu auditorio y poder compartir un momento de la vida que nos ha llevado por diferentes momentos y que hay grandes experiencias que platicar y grandes momentos, pero sobre todo la satisfacción de poder ayudar a nuestro querido estado de Guanajuato. Sí, hoy, por lo pronto, y al momento de estar haciendo esta entrevista, el doctor médico veterinario zootecnista José Gerardo Morales Moncada es titular de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial, la famosa PAOT. Así es. Lo primero que yo pregunto es, ¿qué hace un veterinario? ¿Qué hizo un veterinario en desarrollo social? ¿Qué hace hoy en PAOT? Pues, ¿dónde no se torció, sino se encaminó esta vocación hacia servir primero a los guanajuatenses y segundo en estos ambientes tan dispares? Bueno, comentarte muy rápido. En el sector agropecuario, llevamos 22 años trabajando, 11 años en campo, andar visitando predios, sacando encuestas, ver la campaña de la abeja africana, que llegó a Guanajuato en 1991. Nos puso a temblar feo. Andar trepado en los árboles, bajando enjambres, capacitando productores, organizando productores. En Dolores Hidalgo pudimos poner la muestra de cómo a través de la organización podemos hacer grandes cosas. La iglesia jugó un papel muy importante en esa campaña, la Asociación de Hoteleros de San Miguel de Allende, que participábamos. Hicimos grandes cosas en Guanajuato, que en aquellos años ganamos el segundo lugar nacional de manejo de la campaña de la abeja africana como participación ciudadana. Y bueno, ha sido parte de la historia. Y ver el sector primario, que es su principal insumo son los recursos naturales, tierra, agua, clima. Entonces, desde ahí tuvimos un poquito de contacto con las cuestiones ambientales. Recuerdo que en 1991 nace la Ley de Metrología y Normalización y nacen pues todas estas normas también ambientalistas, y que recordar que todo el tema del medio ambiente como políticas públicas ya firmes pues nacen en 1988 cuando nace la Semarnat. Entonces ahí tuvimos los primeros contactos ambientales. Luego viene el tema social, lo personal, el tema de la pobreza, pues yo lo viví en la infancia, en mi juventud, y eso pues me hizo ser muy sensible y muy empático al llegar a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y poder diseñar muchas cosas y echar a muchos programas que tuvieron grandes impactos para nuestro querido Guanajuato. Y uno de ellos es que la evaluación de CONAPO del año pasado en los temas de marginación, pues Guanajuato avanzó 32 municipios. Eso es un impacto en la población guanajuatense, de 2,5 millones de guanajuatenses. Ese es el verdadero impacto cuando nace la política que lanzó el señor gobernador Miguel Márquez y luego Diego como secretario de Desarrollo Social y Humano y hoy gobernador. Ahí está el verdadero impacto de lo que se hizo con Impulso Social y que hoy se innova y avanza hacia Contigo Sí, con nuevas circunstancias. Pero el verdadero impacto que se dio con Impulso Social fue que 2,5 millones de guanajuatenses avanzaron en su grado de marginación. Eso nos debe de llenar de orgullo con lo que se hizo, porque fue una inversión muy importante que se logró hacer una política nacional que logró el reconocimiento de 2 años consecutivos, ganar el primer lugar de un indicador que es el INDEX, que desafortunadamente hoy ya no lo hacen, que medía las capacidades de los gobiernos estatales para implementar políticas sociales, con un verdadero impacto en la calidad de vida. Y Guanajuato fue pionero y fue el primer estado que logró rebasar los 90 puntos de calificación. Entonces eso fue lo que se hizo en Desarrollo Social y Humano, que a mí me dejó muy satisfecho y que hoy pues hay una continuidad con nuevas circunstancias y que se crea una verdadera metodología de trabajo y que hoy estamos trabajando Contigo Sí. Y oye, los temas ambientales, pues bueno, hay que trabajar mucho, es un tema de moda, es un tema que hoy en el mundo está
y que tenemos que trabajar todos de manera comprometida en el cuidado del medio ambiente. Pues vamos a ver si nos da chance, tiempo sobre todo, de abordar varios aspectos interesantes en esta trayectoria a nivel profesional, pero también cómo va enlazándose con la parte personal, la parte familiar, la parte de la infancia. Yo, por ejemplo, en este comentario que nos hace de desarrollo social, ¿dónde vivió su infancia el doctor? Bueno, soy hijo de dolorenses, de padre y madre. Se casaron en Dolores Hidalgo. La migración, tanto nacional como hacia otros países, pues era común en los años 60. Uh-huh. Mis padres migran después de casarse a la Ciudad de México. Nazco yo en la Ciudad de México. Mis padres se regresan a Dolores Hidalgo en 1985, 10 días previos al temblor. Ellos regresan a la ciudad de Dolores Hidalgo. Yo ya estaba en la universidad, me faltaba un año para terminar mi carrera. En el 88 fallece mi padre y desde entonces yo retorno a Dolores Hidalgo, a radicar en Dolores Hidalgo. Inicio una carrera ahí en la Secretaría de Agricultura. Tuvimos la oportunidad de un día pasar por el Distrito de Desarrollo Rural de Dolores Hidalgo, meternos a buscar una oportunidad de empleo. Lo primero que me dijeron es que no hay trabajo, pero hago una solicitud y al mes de haber hecho la solicitud, pues logramos. Nos contrataron cubriendo interinatos, así que entramos al gobierno federal y bueno, bendito Dios que me dio la oportunidad. Duramos 22 años en esa secretaría, hicimos carrera, de ser el puesto más humilde que existía hasta ser delegado de la secretaría en el estado. Ahí nomás. Y bueno, nacieron mis hijos. 3 de mis 4 hijos nacieron en Dolores Hidalgo, son dolorenses, guanajuatenses. Y bueno, aquí estamos trabajando fuertemente por nuestro querido Guanajuato. Esa es la parte familiar. Mis hermanos viven en Dolores Hidalgo, mi madre está en Dolores Hidalgo. O sea, somos dolorenses, guanajuatenses por orgullo y con mucho gusto seguir aquí en este gran estado. Y aquí estaremos, yo creo que por lo que nos presten la vida. ¿Y la base actual del doctor? Estamos entre Celaya y Dolores Hidalgo, entre semana, por las oportunidades de comunicación, por las oportunidades de escuela y de que mis hijos ya hicieron parte de sus familias, estamos en Celaya y los fines de semana Dolores Hidalgo. Mis derechos total sociales y políticos están en Dolores Hidalgo, no los he dejado, todo está en Dolores Hidalgo, mucho de mi vida política y social está en Dolores Hidalgo. Bien interesante, dolorense, la cuna de grandes mexicanos, obviando también al presente, don José Alfredo Jiménez también. ¿Le gustan las canciones de José Alfredo? Sí, es junto con el evento magno de que nos dio ser mexicanos en Dolores Hidalgo, pues ahí nacimos como verdaderos mexicanos. Creo que el segundo elemento que identifica a nuestro querido Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, es José Alfredo Jiménez. Y hay otro elemento que también está ahí vivo, que es la cerámica dolorense, que son piezas impresionantes que también están en todo el mundo, ¿no? Y que le da vida a la economía junto con el turismo y junto con la actividad agropecuaria, es la economía de nuestro querido Dolores Hidalgo. Claro. Yo me quiero ir a la parte tanto personal como profesional en esto de los puestos que ha estado ocupando Gerardo Morales. Podría decirse que es un político multitask. Así es. Y además yo no lo identifiqué como político, sino como gestionador, como el que aterriza las cosas. Porque el político, pues estamos acostumbrados a verlo con recoger las inquietudes de la gente, prometer, vislumbrar, pero yo, los puestos que he visto en los que ha transitado Gerardo Morales, pues ha sido gente de ejecución. Vamos, ese término, ejecutivo, a lo que voy. No me ando con medias tintas y aunque no se publicite mucho o aunque no se difunda mucho, ahí están los resultados. Esto de, por ejemplo, que se hizo en desarrollo social, ese brinco, pues yo no lo tenía muy identificado, pero habla muy bien del posicionamiento y de la diferencia que hay entre un gobierno que simplemente está entregando para subsistir y alguien que está sembrando para desarrollar. Antes de pasar al puesto actual, yo quiero hacer una pausa ahí en desarrollo social y humano porque me parece muy importante, sobre todo haciendo estas comparaciones entre la idea que tiene un gobernante contra otro de yo acaparo todo y lo doy, o yo reparto todo y enseño a que se hagan las cosas, que creo que por ahí se fue. Sí, mira, la estrategia que en ese momento implementó el señor gobernador, el pulso social,
era cómo desarrollamos a la persona, cómo identificamos nuevos liderazgos que participen de forma comunitaria y de forma independiente y también con sus familias, poder empezar en este proceso de desarrollo. Y cómo la inversión pública se enfocaba para ser un facilitador de esto. Voy a, por ejemplo, darte unos datos. El municipio de Cuerámaro. El municipio de Cuerámaro, la evaluación anterior en conceptos de movilidad, nos daba que el 60% de la población de ese gobierno municipal, de ese entorno municipal, no tenía acceso a la movilidad. Y a través de lo que se hizo con Impulso, de focalizar los recursos, de ver la participación ciudadana, logramos que ese municipio avanzara, que solamente el 3% de su población ya no tuviera acceso a una carretera. De ese tamaño, del 60 al 3%. Esos son datos que ahí están estadísticos, que no los dice el gobierno del estado, sino que nos está diciendo INEGI, como por ejemplo. El otro dato duro, como el de CONAPO, que nos dice Guanajuato ya no tiene ningún municipio en muy alta marginación, solamente se nos queda uno en alta marginación, que es el municipio de Queichuy, que sigue trabajando fuertemente para salir de ahí, y 32 municipios avanzan en su grado de marginación. Es, como comentaba, impactó a 2,5 millones de guanajuatenses. Ese tipo de datos son tan importantes para el desarrollo de un estado, que hoy Guanajuato, al ritmo de crecimiento que tiene de 1.2 de tasa de crecimiento media anual, pues estaba creando las bases para poder tener ese acompañamiento en infraestructura y que la población se siga desarrollando por sus propios medios. Impulso eso tenía, que sí estamos acompañando con las necesidades básicas, vivienda, infraestructura básica, agua, drenaje, electrificaciones, pero lo importante era que las personas tomaran en sus manos el desarrollo. Y allí participaban 5,000 líderes, 5,000 líderes que eran seleccionados, que tenían una participación, que no era líder tradicional, que era un líder que la comunidad identificaba como una autoridad moral para poder acompañarlos y entrar en ese proceso de desarrollo. 5,000 almas y 5,000 corazones que facilitaron esta chamba y que a final del día impactaron 2,5 millones de guanajuatenses. Esa es ahí la importancia que tuvo Impulso Social, que fue verdaderamente altamente satisfactorio para todos los que estuvimos participando ahí y que también dejó la base para lo que hoy se llama Contigo Sí, que ahí está trabajando y que es una continuidad del trabajo derivado a lo que padecimos con la pandemia. Cuando te enfocas a este tipo de trabajos, los resultados se te van dando, pero te necesitas enfocarte. Sí, y alguien nos comentaba que la fortaleza de los gobiernos hoy son las ventanillas. En el estado estábamos convencidos en ese momento que nos habíamos convertido como ventanillas en programas que ya muchos sabían cómo entrarle y la mayoría no sabía cómo entrarle. Entonces, en el momento que Impulso dice, vamos a enfocarnos a las zonas donde necesitamos invertir para desarrollar, pues ahí están los resultados hoy. Y que ahí el señor gobernador, en ese momento Miguel Márquez y el actual Diego, deben sentirse muy satisfechos por este trabajo y que hoy el enfoque nuevo, pues también tiene ese tinte de enfocarse a aquellos que derivado de la pandemia sufrieron más, que perdieron su trabajo, que perdieron su negocio, su tiendita, que perdieron su paletería, que perdieron la tortillería. Ahí es donde están trabajando hoy y que todo esto viene derivado de que ese diseño del programa pues adecua a las nuevas condiciones y Contigo Sí, pues este gran ejercicio transversal de nuestro señor gobernador Diego, que hoy está tomando ese modelo para atender este problema y que hoy es una gran oportunidad para Guanajuato. Recuerdo los datos, había una proyección de un impacto en el Producto Interno Bruto del 8.2 para Guanajuato, perdón, me estoy equivocando, que íbamos a perder 8.2% de la población, iba a retroceder en sus condiciones de vida. Derivado de todos esos trabajos que se hicieron, nada más se perdió el 1.2. Entonces, ahí están los datos, o sea, están dichos no por nosotros, pero Guanajuato lo dice INEGI. Entonces, el impacto fue mucho menor de lo que se esperaba. Y creo que vamos saliendo más rápido que todos los demás. Eso es derivado de todo esto que se viene haciendo por Guanajuato, que lo hace diferente con los demás estados. Y ahí están las almas y los corazones de la gente que está al frente de todas estas cosas, ¿no? Indiscutiblemente la sociedad es la que toma la batuta. Así es. Tú me dices por dónde y cómo, y nosotros le damos. Y hay que enfocarse, hay que enfocarse. Ya no somos un pueblo infantil. No. Ya creo que somos maduros, sabemos valernos por nosotros mismos. A diferencia de a lo mejor lleva alguna susceptibilidad, pero hay zonas todavía de México que están en ese periodo de dame. Yo nomás pido y tú me das.
en contraparte contra otros municipios, otros estados, otras regiones, como es el caso de Guanajuato, y aquí están esos números demostrándolo, ¿no? Claro, que sí, y ningún, incluso tuvimos visitas de diferentes estados, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, Tamaulipas, que nos visitaron para ver lo que estábamos haciendo y copiaron el modelo para llevarse. Y eso, la verdad, nos debe de llenar de orgullo a todos los guanajuatenses, porque es de las y los guanajuatenses esta estrategia que hoy se llama Contigo Sí, y que está funcionando y que le está dando resultados a nuestro querido Guanajuato. Pudiera decir es poco, es mucho, no lo sé, pero los números nos dicen que por lo menos 2,5 millones de guanajuatenses mejoran sus condiciones de vida. Y hay avance indiscutiblemente. Recuerdo las palabras de nuestro secretario de Gobernación el día de ayer, que decía que había que avanzar en la marginación, que era un tema de desigualdad. Pues Guanajuato ya dio el ejemplo, ¿no? Ahí está el trabajo, cómo a través de enfocarse, de participación ciudadana, de decir, esta es la calle que necesitamos, no lo que dice el gobierno, como si da grandes resultados. Recuerdo que ahí había priorizados por los ciudadanos cerca de 5,000 obras, que tuvimos un gran avance y que se atendieron. Ahorita no recuerdo preciso el porcentaje, pero se atendieron una gran cantidad de las obras que la ciudadanía estuvo empujando. Y eso, pues ahí está. Claro. Ahí está con los resultados ya mencionados. Porque además se compromete uno mismo, ¿no? Yo lo estoy proponiendo, yo lo estoy sugiriendo, yo estoy votando, yo estoy impulsándolo, pues tengo que cuidarlo para que se dé. En contraparte, contrario, me decían, va por aquí y no. Pasando a la parte operativa, pública, ¿cómo es ese funcionario multitask como ciudadano, como padre de familia, como esposo en la casa? ¿También es multitask? ¿También es talachas? ¿Sabe cambiar un foco? ¿Sabe mecánica? ¿Sabe echar a andar la bomba? El día de ayer precisamente platicaba con el equipo de la Procuraduría. Estuvieron reunidos los subprocuradores, el director jurídico, la directora administrativa, y me decían que qué hacía en el día a día para estar siempre con el ánimo por delante. Yo creo que si todos los días por lo menos haces una cosa que te gusta, por lo menos una cosa al día, estarás siempre activo. Es decir, yo les digo, bueno, a mí me gusta mucho meterme a los vehículos, ¿no? Los domingos a las 7 de la mañana, a lo mejor hasta a los vecinos les caigo un poquito mal, porque a las 7 de la mañana yo estoy lavando mis carros, ¿no? Ahí grabando el coche de la cara. En tu casa, apagadores, focos, instalaciones nuevas, pues las hace tu servidor. Ahí... Muy bien, ¿y ese ejemplo cunden los hijos? ¿Qué están haciendo los hijos ahorita? Bueno, uno es abogado, está trabajando, otra es médico estomatóloga, la más pequeññita tiene 20 años, está estudiando medicina, está en el 5º semestre, y el mayor hizo licenciatura en chef. Entonces tiene 4 hijas, la segunda que es médico estomatóloga, su pareja también es médico estomatólogo, tiene un niño, y el tercer hombre, que es abogado, tiene su niño, su esposa es licenciada en comunicación social. Entonces estamos haciendo ya la vida. Sé que ya es abuelo y de varios. Y de 6 nietos, 4 mujercitas, 2 hombres, los más pequeñitos son los hombres. Entonces están en casa todos los días jugando con el abuelo. Qué bien, qué bonito, felicidades. Gracias. Ahora me quiero ir a la parte actual, como procurador ambiental y de ordenamiento territorial. Híjole, suena hasta medio esotérico todo eso, porque no tenemos bien aterrizado. Ciertamente la parte ambiental, pues no es muy antiguo que digamos que oficialmente se ocupen los gobiernos de ello. Hoy, al de estar grabando esta entrevista, está culminando la COP27 en Egipto. Por un día más, ¿no? Así es. Y entonces, pues, qué curioso que alguien que pasó primero por el campo, tanto a nivel operativo como a nivel de planeación, muchos años, luego se va a desarrollo social, ahora me lo estén, entre comillas, y ahorita explico por qué no es así, pero pudiéramos verlo desde afuera como que relegando a un sitio más desconocido, con menos roce, con menos exposición. Digo, estaba en el escaparate de Guanajuato. Desarrollo social normalmente se ha traducido en candidato a gobernador. Y de repente viene un cambio y se va a esta procuraduría. Primero, ¿qué diferencia hace una procuraduría a una secretaría? En cuanto a alcances, en cuanto a dientes, en cuanto a presupuestos. ¿Por qué ese nombre? ¿Es meramente estético?
¿O tiene realmente alcances distintos? No, son alcances completamente diferentes. Las procuradurías tenemos el objetivo de, en este caso, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, pues es buscar la justicia para ambiental y tema territorial para las y los guanajuatenses. Y tiene como atribuciones prácticamente lo que es la inspección y la vigilancia, que eso es lo más importante acá. Las actividades de fomento, de encontrar nuevas oportunidades, ahí están en la Secretaría de Medio Ambiente y de Ordenamiento Territorial. La Procuraduría, el año que entra, en el mes de febrero, pues prácticamente está cumpliendo 30 años, cuando se decretó como Procuraduría. La Secretaría pues nace con este sexenio. Entonces el tema de justicia ambiental sí viene de mucho más tiempo, y que es verdaderamente un compromiso de todos. Yo he comentado que a través de mi formación como médico veterinario, como lo decías hace un rato, Gabriel, pues a mí me gusta mucho trabajar en las medidas preventivas. Ejemplos que me tocaron vivir en el campo fueron muchos. Temas de influenza, aviar, me tocó estar y trabajar y coordinar todos los trabajos para el Estado. Cuando se liberó fiebre porcina clásica, que era una actividad pecuaria muy importante para Guanajuato, que sigue siendo muy importante para Guanajuato, y que era una campaña que tenía 30 años y no se había logrado liberar. Entonces ahí me tocó en ese tramo lograr hacer la liberación del Estado, y que a la fecha se mantienen como libre de la enfermedad. Hacerlo de tuberculosis en el norte del estado, ser el primer estado del centro de tener una zona de baja prevalencia para poder exportar becerros hacia Estados Unidos, y que la economía del productor de becerro en el norte pues pudiera mejorar sus economías. Entonces desde esa visión, medidas preventivas, hoy estamos trabajando en la Procuraduría. Me queda claro que estamos en las medidas correctivas, somos lo final de la fila, pero si logramos trabajar un poquito antes, al principio, con medidas preventivas de planeación, de ver cómo operativamente y económicamente puedes hacer cosas diferentes. Y el ejemplo lo estamos haciendo en el municipio de Comonfort, con su centro de disposición final, que trae muchos problemas de muchos años, y que hoy estamos trabajando con ellos de manera preventiva, y que cómo podemos hacer una propuesta para hacer algo diferente. Y esa es la manera de hoy ver la Procuraduría, de cómo podemos trabajar adelante y no en la manera correctiva. Creo que sí tenemos esa responsabilidad, la haremos muy bien, pero sí trabajar desde el antes para que logremos tener mejores condiciones. Pero es que, híjole, hay problemas a nivel ambiental en Guanajuato, empezando por esos sí, basureros, ya ni siquiera rellenos sanitarios. Son centros de disposición final. ¿Cuántos están realmente como deben de estar? Tenemos 43 en el estado. Podemos decir que de las ciudades grandes como León, Irapuato, Salamanca, Celaya, el que mejor está operando puede ser León en estos momentos. La norma que aplica es la 083, la norma oficial mexicana, la 083 de Semarnat, que fue publicada, si no mal recuerdo, por ahí del 2011-2013. Es una norma que está hecha en el deber ser, pero ahora que la ves y la lees, pues si se hubiera aplicado como tal, yo creo que no existiría ningún centro de disposición y tenemos un problema social del tamaño del mundo. Hoy las inversiones que para hacer una obra de ese tamaño son muy grandes. Y también a mí me queda claro que las condiciones económicas que hoy vivimos, después de todas estas historias estamos platicando por pasar desde un proceso federalista total que tuvo nuestro señor presidente en aquel momento, Vicente Fox, de recargar mucho de las funciones en los estados y mandar muchos recursos para que los estados hicieran las funciones, a hoy prácticamente cero. Entonces entiendes a los gobiernos municipales y hoy esas limitantes. Por eso el acompañamiento. ¿Por qué debemos trabajar más en medidas preventivas a las medidas correctivas? Porque bien lo dijo, días pasados tuvimos la firma de convenios con algunos gobiernos municipales, y bien lo dijo el alcalde de Salamanca y nuestra alcaldesa de Irapuato. Estábamos acostumbrados que los temas ambientales era como el polvito en la casa, ¿no? Levantas la alfombra y se lo avientas abajo de la alfombra, ¿no? Y creo que es el momento de visualizar todos estos problemas que bien comentas, que son nuestros centros de disposición final, los bancos de materiales, los rastros municipales, los arroyos, etcétera, etcétera, que tenemos que irlos visualizando mayormente desde los gobiernos para entender los problemas y verlos cómo los vamos resolviendo. Más de ver bien medidas correctivas,
pues ver cómo lo podemos hacer desde las medidas preventivas. Adelantarse, bajar por Adelantarse y que la verdad que las medidas preventivas siempre te han de costar menos que las correctivas. Y si vemos desde el punto de vista ambiental, también esto será mucho más fácil el día a día. A muy grandes rasgos, ¿qué tan grande es la Procuraduría? ¿Qué tanto se puede delegar cuestiones de basureros, olores, ladrilleros, esquilmos, Tequem, movilidad vehicular, transición energética? Es un monstruo, es un verdadero monstruo. Mira, por ejemplo, tenemos actualmente un empleado de la Procuraduría, contando a tu servidor, por cada 32,000 hectáreas. Entonces es un mundo, o sea, ni trayendo patines, ¿verdad? Podríamos atender todo. Por eso hoy la firma con los convenios con los gobiernos municipales. Hoy, de verdad, a mí me dio mucho gusto porque tuvimos invitación para 13 gobiernos municipales y acudieron 8 presidentes municipales. Como bien decías, en mi trayecto en estar en las secretarías del campo, tanto federal como estatal, porque fuimos delegados y secretarios de Estado en el campo, y luego secretario de Salud Social y Humano, pues ahí es más fácil porque traes recursos y pues los alcaldes vienen, ¿verdad? Y firman y bien contentos porque pues llevamos recursos a los gobiernos municipales, ¿no? Ahora es al revés. Y ahora acá y ahora es pues cómo compartimos la responsabilidad y compromiso, ¿no? Y por eso me dio mucho gusto que estuvieran los alcaldes presentes porque ahí nos marca el compromiso. Y yo sé de que cuando menos uno no pudo estar porque ya tenía compromiso de la inauguración de una planta y otras cosas como sí, esa. pero fueron 8 alcaldes titulares y eso pues te habla del nivel de compromiso. Fíjate, en esa firma de convenio, la población a la cual vamos a llegar es 1,900,000 guanajuatenses, ¿sí? El 27% del territorio del estado. Entonces eso habla de que, como lo comentaron los 2 alcaldes, pues ya el polvito no hay que echarlo abajo de la alfombra, sino que hay que visualizarlos para poder enfocar los recursos de los gobiernos municipales. Nuestro señor gobernador bien les ha dicho, aguas con cómo estamos invirtiendo en los gobiernos municipales. Tenemos que invertir hoy estratégicamente en lo que estamos haciendo y a dejar de ver la carga burocrática a los gobiernos municipales para poder invertir realmente, porque hoy no hay mucho recurso. Este convenio que firmaron hace unos días, un par de días, ¿a qué los compromete? ¿Qué está delegando la Procuraduría en los municipios? Estamos en labores de coordinación para hacer inspección y vigilancia. Y voy a poner un ejemplo. Cada municipio tiene sus particularidades. Ejemplo, el caso de Abasolo, tema de ladrilleras que mencionabas hace un rato. Pues es un verdadero detonador económico para Abasolo. Claro. ¿Sí? Ahí vive la gente de la producción de ladrillo. Correcto. Entonces vamos viendo cómo le vamos a hacer. Que estén debidamente registrados, que tengan su uso de suelo, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a trabajar en particular el tema con Abasolo, inspección y vigilancia. En el caso de Salamanca, pues bueno, la famosa refinería, que las contaminantes, que las partículas por millón de X o Y cosas. Entonces vamos a trabajar de esa manera para compartir en determinado momento la inspección y la vigilancia, sin que se pierda la autoridad de la Procuraduría como tal, para que podamos compartir y coordinarnos. Y de esta manera, pues incrementa la capacidad en el cuidado y la vigilancia de estos recursos naturales y del medio ambiente. Recursos nunca van a ser suficientes para nadie, siempre va a hacer falta más. Pero ¿qué otras armas tiene o necesitaría para que la Procuraduría funcionara como relojito? Es un verdadero tema, ¿eh? Fíjate que a nivel nacional, las procuradurías hay 19, somos 19 estatales. Y hay procuradurías que pensaría uno que fueran mucho más grandes que la de Guanajuato. Y voy a poner el ejemplo Jalisco. Jalisco es una procuraduría que de recursos tiene 3 millones de pesos. Nosotros tenemos 45. Entonces, en el momento que me enteré, dije, nosotros somos grandotes, ¿no? Ay, vamos, ya no dije nada, ya no somos chiquitos, ¿no? Caso de Oaxaca, con la cantidad de gobiernos municipales que tiene, 500 y tantos municipios, y tiene 900,000 pesos de presupuesto. ¿En serio? En serio, en serio, en serio. Entonces, bueno, si no mal recuerdo, somos la tercera procuraduría con mayor cantidad de recursos. Entonces, bueno, ya me sentí yo bien contentote, ¿no? No, aparte de eso, no, ya llegamos acá y estamos haciendo algunas propuestas para el presupuesto 2023 que van en su momento, se han autorizado, pues ya veremos cómo estamos.
sí requerimos incrementar nuestra capacidad operativa y estamos buscando estos instrumentos a través de los gobiernos municipales y también a través de la participación de la ciudadanía. Tenemos programas de corresponsabilidad social y voy a poner un ejemplo con jóvenes que van de los 15 a 16 años a los 29 años. El año pasado tuvimos un registro de más o menos 2.100 jóvenes que nos ayudan a realizar recorridos a las áreas naturales protegidas que tiene el Estado. ¿Cuántos, perdón? 2.100 jóvenes. 2.100 jóvenes. De diversos municipios. Y de todos lados, de los niveles educativos, del SABES, de CECITE, de la Universidad de Guanajuato, y que nos han ayudado con el cuidado de las áreas naturales protegidas. Hacen recorridos, visorías, y hacen un trabajo impresionante, se capacitan en incendios, o sea, hacen un montón de trabajos jóvenes en ese cuidado de esas áreas naturales protegidas, que son 600,000 hectáreas, es más o menos el 20% del territorio del Estado, y que estamos por encima de la media nacional, que es del 16%, estamos arriba en el 20%. El año pasado, todavía con la pandemia, tuvimos una participación en nuestros cursos de capacitación que tenemos en la Procuraduría de más de 30,000 gentes. Tuvimos gente de diferentes países y de prácticamente de toda la República. Entonces la PAOT ha buscado estas herramientas que más allá del número de personas que estamos ahí, ¿cómo le hacemos para sumar manos? Y creo que esa es parte de lo más importante que hemos hecho ahí en la Procuraduría y que estaremos empujando para que sigamos haciendo esta corresponsabilidad social que permita que todos nos sumemos a este trabajo. Desafortunadamente, mucho le echamos la culpa a la pandemia, pero hay otras cuestiones culturales. Los chavos son finalmente los que van a, más temprano que tarde, a ser los responsables de cómo nos movemos como sociedad. ¿Qué se está trabajando con los niños, tanto a nivel escolar como a nivel, digamos, casero, para desarrollar esa conciencia que hoy, permítame que lo diga, no tenemos los adultos en este momento? Sí, desafortunadamente, bueno, yo creo que son partes y ciclos de la vida. Como hablábamos hace un rato y comentaba del ciclo de la vida de mis padres, ¿no? Ellos tuvieron que emigrar a la Ciudad de México para buscar sus oportunidades de vida como pareja y construir una familia. Era un paradigma de aquellos años. Claro. A nosotros nos tocó, a lo mejor a los de mi generación, pues quizás ser una generación consumista. O sea, yo me acuerdo de niño y de joven, los vehículos de 8 cilindros, ¿no? 4 gargantas, motores 355 para que corrieran y consumieran la gasolina. Písale, ¿no? No había verificación, no había, no circula en la Ciudad de México. O sea, los refrescos en bolsita, no, con popote. ¿Sí? Hoy todo eso pues ya quedó un paradigma nuevo, ¿no? Estamos contaminando el mundo, los océanos, los plásticos, el unicel. Y hoy las nuevas generaciones, a mí me sorprende a los niños que los ves ya con el teléfono y sacan una aplicación y ya te dice qué planta es, ¿no? Ya te dicen, pues la taxonomía de esta planta se llama así científicamente, Estamos creando un nuevo paradigma con los niños hoy, con una mayor conciencia ambiental. Quizás donde tenemos que trabajar más es con nosotros más adultos, que todavía no tuvimos esa formación y que seguimos viviendo en ese consumismo. Yo sí creo que las nuevas generaciones vienen con este nuevo chip y que con los jóvenes se está haciendo un gran trabajo. La Procuraduría, el otro día revisando qué personal tiene, adultos, yo creo que no llegamos al 10%. La gran mayoría son jóvenes, casi el 50%, ahí andamos mujeres y hombres, yo creo que ahora ya son más mujeres que hombres, y que así estamos construyendo ahí. La mayoría de los jóvenes, de verdad, te sorprenden que hoy están haciendo. Hay un ingeniero que ahorita se me borró su apellido, que de verdad lo reconocen en muchas partes de México por su gran labor. Y ahí sí lo tenemos en la Procuraduría, Ahí está chambeando, tú lo ves dando los cursos allá de los incendios, anda plantando arbolitos, anda por todos lados, pero con un cariño a su trabajo y con un amor que de verdad te sorprende. Buena noticia. Calentamiento global, algo de lo que se está discutiendo por allá en Egipto en estos momentos, y que así es, y que inclusive otra joven en su momento hace un par de años también salió a ser protagonista por esos reclamos que hacía a nombre de la juventud. ¿Qué mundo nos están dejando ustedes, no? ¿Cómo se está reflejando ya el calentamiento global en Guanajuato? Ya ni siquiera en México, en nuestro país, en Guanajuato. Porque cuando vemos esas escenas, esos noticieros, pensamos que es allá, en Asia, en Europa,
Y aquí estamos sufriendo las cosas. ¿Ya hay un reflejo claro de esto? Mira, sí tenemos grandes eventos que nos han sucedido en el estado. Y voy a platicar un poquito lo que nos ha sucedido. Mira, no sé si recuerdan el año 2003, las inundaciones. Se nos fue la carretera Querétaro-Celaya, la autopista. Se nos inundaron 77,000 hectáreas más o menos en el estado. Hubo personas bajo el agua en el municipio de Abasolo desde el mes de julio. Íbamos saliendo con ellas de la inundación en septiembre y se vuelven a inundar, salir hasta diciembre, ¿sí? Esa fue una de las primeras. Luego vino una sequía, 2009, 2010, 2011, 3 años seguidos. 2018, inundados nuevamente. Este año es un año seco. Entonces ya las consecuencias las estamos viviendo. Pero pareciera que son de momento. O sea, cuando se nos inunda, pues todo el mundo se acuerda y ahí estamos metidos en la inundación. Y creo que debemos hacer trabajos ya de mayor envergadura, de mayor fondo, para evitar estos cambios. Ya hace un rato platicaba en la mesa donde estábamos que el tema del agua, por ejemplo, es un tema estratégico y que debe de estar en la agenda, como bien lo está haciendo el señor gobernador, de cómo le damos agua y aseguramos agua para los próximos años a las y los guanajuatenses. Y a mí me queda claro que el calentamiento global sí trae estos eventos de sequías recurrentes, pero creo que nos traerá más agua. Y si logramos tener una mayor capacidad de captación y almacenamiento de agua en nuestro querido Guanajuato, sufriremos menos las faltas de agua para la ciudadanía. Y creo que ahí está el gran reto, cómo incrementamos esta infraestructura de almacenamiento y captación de agua para asegurarla. Y que también estos eventos catastróficos, como los hemos estado viviendo, pues sean lo menos drástico, ¿no? El caso Abasolo, que es Pénjamo ahí pegadito, el caso Celaya, Cortázar, Villagrán, que son puntos muy focalizados donde se sufren estos procesos de inundación por el mismo sistema, ¿no?, que tenemos en el estado. Claro, y nuestra geografía, nuestra orografía también sí, no ayuda mucho. Sí, en caso de Celaya, pues se nos junta el río Apaseo, que viene Querétaro, el río Apaseo se junta con el río Laja y cae exactamente ahí en Juan Martín, en esa zona, ¿no? Y hay una infraestructura productiva muy importante ahí y que, pues bueno, sufre estas consecuencias. El del otro lado, acá del lado mexicano, en Villagrán, o caemos acá en Salamanca, que es donde se nos junta el río Turbio y se nos junta el río Lerma, y entonces pues empezamos con los problemas, ¿no? Empieza a verse nublado y que son lluvias torrenciales, ¿no? Que no hay sistema municipal que aguante una lluvia torrencial de 50 milímetros en 2 horas, ¿no? Claro. Entonces, caso más cárcamos que haya, no nos va a aguantar, ¿no? Pero esos son las consecuencias del calentamiento global, que son estas lluvias torrenciales que nos causan daño. Por eso es lo importante de ver el tema de infraestructura, de cómo podemos almacenar y captar más agua, que nos ayude también a las épocas de estiaje y cuando haya problemas de falta de lluvias, como pudo haber sido este año. Incluso el distrito de riego pues acaba de anunciar que no habrá ciclo otoño-invierno. Pues significa pues es que no hay agua. Claro. No hay agua. Entonces, ¿cómo le hacemos para captar más agua? Y yo creo que es ahí donde está el gran reto de cómo le vamos a hacer. Vámonos al chisme, vámonos al chal. Vámonos a la parte personal de José Gerardo Morales. Muchos años en la Secretaría de Agricultura a nivel federal. ¿Cuál fue el peor momento que vivió Gerardo Morales en esa secretaría? El peor momento de mi vida en esa secretaría, bueno, puedo decir que mi formación profesional ahí fue. Te voy a comentar, en esos años hubo un proceso, así como los distritos de riego se perdieron porque pasaron a semar nada en la Comisión Nacional del Agua, se quita de la función de la Secretaría de Agricultura y pasan a ser distritos de desarrollo rural. Eso fue en 1988. Pues hubo ahí un reacomodo, ¿no? Eran como decir los buenos y no tan buenos de alguna manera, ¿no? Eran los de riego y los de temporal. Así estaban divididos y luego viene ya esta fusión y se llaman distritos de desarrollo rural. Y viene un cambio ahí importante en la función de la Secretaría. Y todas las partes de asistencia técnica que había,
tanto en riego como en temporal, pues se medio pierde. Y tu servidor tuvo la oportunidad de recibir mucha capacitación. Incluso el Banco Interamericano de Desarrollo en aquellos años, junto con la Secretaría, había un proceso de formación de extensionistas. Y el primer acercamiento fue un diplomado con la UNAM. Y ahí, bueno, fue parte de mi formación. Y luego hubo un proceso de los 16 mejores extensionistas del país, junto con 10 de Centro y Sudamérica. El Banco Interamericano de Desarrollo regaló, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, un diplomado con Israel. ¿Y en esos 16 estaba Gerardo. Y ahí en ese diplomado, a mí me marcó mucho mi rumbo como parte de mi proceso de formación. Y siempre fue pensar en el cómo, en el por qué y en el para qué de todo lo que hagas en la vida. Y un planteamiento clarito desde que te falta una pluma hasta que te falta el edificio. Entonces, ¿cómo lo haces? Y cómo lo vas planeando y cómo lo vas construyendo todos los días. Pero no es obra de la casualidad. Siempre tienes que estar pensando en el cómo, en el por qué y en el para qué. Y tuve la oportunidad de trabajar con la gente de Israel ahí. Y la verdad, marcó mi rumbo de mi quehacer profesional. Hasta la fecha, seguimos pensando así. ¿Por qué? ¿Por cómo piensan los israelíes? ¿O una forma de cómo analizar el problema y cómo plantearte soluciones? Cómo plantearte soluciones que permita el ir creciendo. Y ejemplos, me tocó vivir en sus momentos el de influenza aviar, por ejemplo, ¿no? Un momento que había que sacrificar 10 millones de aves en el municipio de Apacio el Grande. Y el entrar en este proceso del por qué, el cómo y el para qué, pues al final ya no lo hicimos. No se sacrificaron y salió el ciclo productivo perfecto. Es que y ¿qué mejoró? hubiera pasado con primero, pues la inversión que se iba a perder ahí por parte de los productores. Sí. Segundo, las consecuencias de cómo dispongo yo de todos esos cuerpos, ¿no? La contaminación que se va a crear, además. Todo lo que generaba, ¿no? Y a través de este proceso de análisis y de planeación y de cómo entrarle a los problemas, lo logró sacar adelante como estaba. Y ser un ejemplo de cómo se tenía que trabajar en la campaña. Igual me pasó en fiebre porcina clásica, 30 años de campaña y no salir adelante. Y lo logramos sacar en el 2006, pero cuando se libró el Estado. Entonces, todo ese tipo de pensamientos a mí me marcó ese diplomado. Ajá. Y que lo he puesto en funciones. Incluso puedo decirlo abiertamente, en el caso de Impulso, cuando se diseña la participación ciudadana y todo, tiene mucho detrás este pensamiento. Los kibbutz, todo este rollo. Toda esa forma de cómo te organizas, cómo participas, cómo el talento de cada quien tiene un porqué y un para qué, en qué momento entras, en qué momento sales, a quién le facilitas, en qué momento ves quién sí, quién no, claro. Quién te puede liderar un tema, quién no, quién es seguidor, en qué tema. Entonces, todo ese tipo de cosas ahí se vieron. Y a mí me marcó ese diplomado, que duramos mes y medio encerrados con gente de ellos trabajando. Y la verdad que a mí en lo personal me marcó el rumbo de la vida. ¿Qué pasó con lo de la abeja africana? Ya ni me acordaba de ese tema. Ahorita lo sacó a superficie. Yo me acuerdo que teníamos pavor, estábamos chiquillos en aquel entonces, y viene la abeja africana y que no produce miel, se la roba a la abeja que aquí tenemos, y aparte pues te puede matar porque pica y inyecta veneno que es letal en algunas ocasiones, a los animales también. ¿Qué pasó con eso? Bueno, se logró controlar en México. El objetivo principal en aquellos años era proteger la vida a los seres humanos y cómo rescatamos la actividad productiva. En Guanajuato, si no me recuerdo, en aquellos tiempos hablábamos de cerca de 30,000 productores, más bien de 30,000 colmenas, que era lo que había en el estado. Y que los productores tenían que salir de un proceso tradicional a uno tecnificado. Y voy a poner un ejemplo, el cambio de abeja reina pues no era una actividad técnica común en nuestros productores. Y con la abeja africana pues había que estarla cambiando cada año por una abeja europea.
pues se logró controlar, se hizo un proceso natural de selección de productores que se lograron tecnificar y que son los que hoy están pues transformando ya productos, ¿no? Hoy ya vemos las perlitas de propóleo, ya vemos las paletas de propóleo, ya vemos las mieles clasificadas, ya vemos miel en penca, o sea, ya vemos diferentes cosas que en aquellos momentos era parte de la actividad de la campaña, era proteger a los seres humanos y también proteger la actividad a través de este proceso. Sí hubo un proceso de selección natural, productores que dijeron ya no, mejor se salieron por los riesgos y las responsabilidades que tenía el tener las abejas, el tener las colmenas, y que pues bueno, decidieron salirse. Pero los que hoy están, la verdad, mi reconocimiento al trabajo que hacen y que han enfrentado otras campañas y otros problemas, como después fue el de la varroa o el de la Tinea tumida, etcétera, etcétera. Pero a través de este proceso que fue una selección de los productores, hoy siguen con una actividad y de manera muy importante. Incluso hoy avanzaron a los temas de polinización como un ente económico que en aquellos años ni se escuchaba, ¿no? Hoy ya los ves moviéndose por todos lados, metiendo abejitas ahí para polinizar cultivos que les da un ingreso extraordinario. Y ahora, en esta nueva, ya ni tan nueva, ya tenemos un ratito ahí, pero en esta responsabilidad como procurador, ¿a qué broncas físicas me refiero? Yo estoy haciendo las cosas y pienso que las estoy haciendo bien, o a lo mejor estoy consciente que las estoy haciendo mal, pero llega un procurador, llega una inspección y pues sí me mueve, ¿no? De lo que estoy haciendo. No, claro. ¿A qué se enfrenta? Mira, cuando llegamos a la Procuraduría, lo primero que dije, a ver, bueno, ¿cuántos expedientes tenemos? Tenemos 70,000 expedientes. Y que bueno, diferentes procesos. Y que hoy uno de los grandes retos de la Procuraduría es darle esa rastreabilidad y seguimiento a cada uno de ellos, que es un gran reto, ¿eh? Quisiera comentarte que en todo el país solamente 2 procuradurías tienen un archivo ya en forma, que es Quintana Roo y Guanajuato. Pero no por eso nos estamos quedando quietos. Hoy estamos buscando un expediente único, que estamos trabajando y en él para el próximo año poder tener un expediente único. Y te lo voy a comentar de esta manera. Vamos a poner el nombre de cualquier empresa que tú quieras. Y por el tamaño de empresa puede tener 10, 20, 30 o 50 expedientes en un mismo año, ¿no? ¿Cómo la vamos a identificar con una sola nomenclatura? Ese es el reto, para poder bajar ese gran volumen de números que hoy se tienen y que podamos tener la rastreabilidad total del tema. Ahora sí me vuelvo a las experiencias de la vida que me ha permitido y el ejemplo se lo puse al equipo con el sistema de identificación de ganado. Tu servidor en aquellos años en la Secretaría del Campo pudimos estar en el sistema de rastreabilidad y profesionalización que tiene Francia. Ellos ahorita han de tener 70 y tantos años trabajando en la identificación de ganado. Tienen un arete único que hace que cada becerro, cada becerra, cada vaca, cada vaquilla, cada borrega o cada chiva que nazca tiene una rastreabilidad total desde que nace hasta que está en el platillo del que sea. Y como ese ejemplo lo puse en la mesa con el equipo, es lo mismo un expediente. Tenemos que tener rastreabilidad total de cada uno de ellos. Y eso es lo que hoy estamos trabajando fuertemente. Si Dios me lo permite, en el futuro, pues por lo menos dejarle esa herencia a la Procuraduría de que tenga una rastreabilidad total cada uno de los expedientes. Y eso va a partir del expediente único. Y ese es un gran trabajo, ¿eh? Ese va a ser un gran trabajo y va a ser una gran herencia que se deje. Yo sé que cada caso es distinto, pero ¿habrá un promedio de solución o de resolución de esos expedientes? Sí, mira, ¿qué sucede cuando llega una queja, una demanda, una denuncia? Que son diferentes, ¿sí? Lo primero que se hace es un procedimiento de verificación normativa. Es decir, a ver, porque a veces son ocurrencias, ¿no? A veces no cabe o no está dentro de un proceso o dentro de una norma o dentro de un lineamiento. Entonces, lo primero que se hace es una verificación normativa y de ahí se decide o se guarda, para decirlo de manera coloquial, o se somete a un procedimiento jurídico administrativo y ya entra todo el proceso del proceso jurídico administrativo. Y entonces ahí es el primer gran filtro. Entonces, más o menos estamos entre el 20 y el 30% que sí se somete a un proceso jurídico administrativo. Lo demás
pues se va a archivar porque no tiene ningún sustento jurídico lo que se está solicitando. Y esa es la forma de que se está trabajando. Y ese otro 20-30%, pues algunos tienen algunos años que están ahí, ¿no? Pues durante todos los derechos que tienen de amparos y todo lo demás que sucede de un procedimiento de estas características. Por eso necesitamos generar ese expediente único que nos permita darle la rastreabilidad total a cada uno de ellos, porque pues, se van a veces años, Claro. años en un proceso de estos, y que tenemos que tener esa rastreabilidad total de los expedientes. Recuerdo un ejemplo del estado de Jalisco, no sé si recuerdas hace muy poquito lo de una niña, ¿no? Que la habían dictado desaparecida y que apareció 20 años después, y que el problema era que el expediente estaba perdido, ¿no? Que no lo encontraban en el expediente para ver dónde estaba, ¿no? Que había pasado y buscar el acta de nacimiento, que si era, que no era, etcétera. El problema era porque no lo encontraban en el expediente. Entonces nosotros lo que estamos buscando ahorita es dar esa rastreabilidad total a los expedientes y no nos sucedan este tipo de cosas. Buscando con esto, pues darle un pasito más hacia esa justicia ambiental, ¿no? Que los olores, que los sonidos, que la contaminación del suelo, que del agua, etcétera. Pero sí tener esa rastreabilidad total de los expedientes que te permita darle certeza a lo que estás haciendo. Y así como nos platicó Gerardo Morales de los logros, los números, los alcances que se tuvieron en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, que continúan cosechando éxitos, eso que se sembró, podemos hablar numéricamente o a lo mejor cualitativamente de mejoras de la llegada de Gerardo a la Procuraduría al día de hoy y lo que vamos a entregar a final de sexenio. Sí, mira, un ejemplo rápido. La Procuraduría, del derivado del número de vehículos que tenía, el uso de bitácoras de seguimiento de lo que se hace al servicio con los vehículos, es 0 papel. Punto extra. Ya no hay papel. Sí, ya no hay papel en el manejo de vehículos. Todo es electrónico. Todo es electrónico. El manejo del archivo, ahorita estamos caminando a este tema del expediente único. El tema de nuestra vigilancia de áreas naturales protegidas. Tenemos 17 casetas. Tenemos 17 casetas, las cuales estaban sin funcionar. Esperamos ya en enero, febrero del año que entra, estén funcionando al 100%, ya con personal de la Procuraduría, para el cuidado de estas áreas naturales protegidas donde las tenemos. Tuvimos el robo de una, se recuperó, etcétera. Entonces sí estamos trabajando fuertemente para que en conjunto con la sociedad y los gobiernos municipales, estas casetas logren tener el porqué fueron creadas. Y a mí me quedó muy claro, tiene un porqué de cuidar ese recurso natural. Pues nada más hay que ir a alguna de ellas, ¿no? Vamos a las casetas acá de Vergel de la Sierra. Ahorita las vas a ver hasta vandalizadas, y olvidas. Te invito en febrero o marzo para que las veas cómo van a estar, ¿sí? Y el reclamo de la ciudadanía, qué estaba sucediendo con ellas. Y vas a ver que van a cambiar totalmente. Ya hay presupuesto para ir. Vamos a ponerlas a operar, ya están ahorita en proceso de contratación para la rehabilitación y está la propuesta para el próximo año de estar operando de forma ya como Dios manda. A mí alguien me dijo que para ser autoridad primero hay que parecerlo. Entonces, si tenemos una caseta de vigilancia, pues primero tendrá que parecer una verdadera caseta de vigilancia con el personal que le toca. Y nuevamente me remonto a la historia porque en el caso del sector agropecuario, pues hay que recordar las casetas de vigilancia de ganado. A mí me tocó vivirlos todavía cuando eran de cartoncito y se metían abajo de los cartones y de las laminitas los inspectores y salían corriendo a corretear los trailers que iban con el ganado, pues ya cuando los alcanzaban, ¿no? Lo personal, pues a mí me tocó dignificar toda esa parte, ¿no? En este pensamiento de para ser autoridad primero hay que parecerlo. Y los dignificamos, hicimos las casetas, etcétera. Y lo mismo hoy ese pensamiento lo tenemos para nuestras casetas de vigilancia de nuestras áreas naturales protegidas. Y creo que es muy digno, porque hoy esas áreas naturales protegidas que tenemos, bueno, vamos, visitamos Cerro del Culiacán, visita Vergel de la Sierra o la Sierra de los Agustinos. En el futuro tendrá que ser un verdadero ente para detonar el turismo de esas características y que tenemos que cuidarlas y que esa imagen que demos de cuidado pues sea realmente un beneficio para nuestra gente y el cuidado de esos recursos
que son muy importantes, porque además muchos de ellos son las zonas de recarga de los acuíferos. Entonces, puedes detonar el turismo, puedes cuidarlas perfectamente y además recargar tus acuíferos, que es el potencial agrícola del estado, ¿no? Entonces, ahí cómo le hacemos para que todo ese conjunto de cosas se den. Aquí nuestra alcaldesa está buscando que se puedan nombrar o no sé cuál es el certificar áreas naturales protegidas. Ya llevan 2, va por una tercera. ¿Pero qué implica eso? ¿Nomás decir, yo quiero que esto se convierta en área natural? No, tienen que tener un plan de manejo del área natural protegida, un plan y un programa. Y hay de 3 tipos. Está la federal, que tenemos todo el noreste del estado, las estatales, que hay de diferentes tamaños. Hay desde un parque, tenemos el León, tenemos el de Dolores Hidalgo, el Bicentenario, que es un parque chiquito, pero con una gran cantidad de vegetación natural de la zona, que es muy impresionante lo que está en ese parquecito. Entonces lo tenemos que cuidar. Y de esa manera, y los municipales, que en el caso de Irapuato, pues bueno, pues estamos buscando el del Piloncillo, está el del Cerro de Arandas y está el del Temascatillo. Entonces, de esa manera, cada quien en su entorno podemos cuidar. Y para poder declarar un área natural protegida, pues tiene que ser acompañado de su plan de manejo. Y qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, porque va a haber zonas de amortiguamiento, va a haber zonas de manejo sustentable, y que son características y acciones y actividades que pueden ser diferentes, y siempre incorporando a la sociedad y a las comunidades que están ahí en lo local. Eso es muy importante. Por ejemplo, el caso de Aranda, pues tiene diferentes zonas, tiene la zona de amortiguamiento, tiene zonas de manejo de sustentabilidad, tiene zonas de rehabilitación. Entonces, esas se llaman las famosas UGATS, Unidades de Gestión Ambiental Territorial Sostenible. Entonces, cada una de ellas tiene sus particularidades de qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Y eso le ayuda a los gobiernos municipales. Por ejemplo, si piden, a ver, dame el uso del suelo, pues vamos a revisar la UGATS, ¿no? A ver, esta actividad sí se puede hacer, esta no se puede hacer. Pues te lo doy o no te lo doy. Así es. Así de sencillo y de complicado es así. Por parte y luego de que sí se cumpla. Y nosotros generamos un índice de ordenamiento territorial que cada año se les entrega a los gobiernos municipales. Algunos avanzan, otros retroceden. ¿Por qué? Porque están todos estos verificación, el cuidado de las UGATs, etcétera, etcétera, y se hace un indicador que se les comparte a los gobiernos municipales. Hay unos que avanzan, a pesar de los cambios de gobierno, siguen avanzando. Y hay otros con los cambios de gobierno, ¡bum!, vámonos para atrás. Entonces, pues ahí está el indicador. Así es, alcalde, pues mira, no en este punto te fuiste para atrás. Y cada año, incluso la semana pasada, se les hizo llegar a todos los alcaldes este indicador de este año. Muy interesante. Y ya para ir cerrando la parte operativa, vamos a hablar otra vez a la parte personal. Con esta estructura mental que se ha desarrollado a lo largo de esta existencia multitask en diferentes secretarías, diferentes organismos, etcétera, y con esa visión de dignificar cada paso que se está dando y dejar algo mejor a lo que yo encontré. ¿Cómo opera eso en la vida, en la familia, en la casa de Gerardo? Bueno, ¿cómo comentártelo? Yo soy muy de números y de cosas de ese tipo, ¿no? Hay un tema que le llama movilidad social. Y la movilidad social se mide de cómo te sientes tú contra tu generación anterior. Y entonces yo lo platico mucho con mis hijos. Le digo, a ver, hijos, pues el reto lo van a tener ustedes, porque bueno, yo le doy gracias a Dios por mis padres que tuve. Mi padre estudió hasta 3º de primaria, mi madre hasta 6º de primaria. Entonces me permitió a mí tener una carrera, ya hay una movilidad ahí. No tener casa propia, mi padre, no tener casa propia. De mi padre y mi madre, pues nada más su servidor pudo tener una carrera, mis otros 4 hermanos no. Hoy mis hijos, pues ya, ahí van. Entonces el reto ahora va a ser para ellos, no para mí. Ya como quiera, vamos de salida, y esa movilidad social para mí se dio de una manera a lo mejor casuística, pero se dio y aquí estamos, ¿no? Y ahora mis hijos, pues ahora les digo, pues el reto es de ustedes, y ellos lo están tomando de esa manera, ¿no? Que pues y ahora, como decimos coloquialmente en el campo, la vara quedó un poquito alta, pero
pues bueno, la vida les tendrá que dar la oportunidad o ellos buscarla. Y ese es, creo que el gran reto de toda la sociedad, cómo vamos a ir superando un poquito. Y no quedarnos en los números. Mira, este tema de la movilidad social, gente que lo ha analizado, dicen que la educación mueve muy poquito. Yo sí creo que la educación la mueve, y la mueve mucho, pero la mueve en su conjunto la educación. La educación tiene dos vertientes, uno que es la generación de la conciencia, que es el conocimiento, y la otra es el movimiento de la voluntad. Y es ahí donde está hoy el gran secreto, cómo movemos esta voluntad, cómo hoy como jóvenes esa voluntad la movemos con nuevos valores, es decir, el amor, el respeto, el compromiso, trabajo, para que seas cada día mejor. Y creo que ahí es donde está el gran secreto de esto. Sí, el conocimiento, pero acompañado de esto, que te mueva, que te haga ser diferente. Yo, tu servidor, pues llegué con todos los retos, ¿no? Pues no conocía a nadie en el trabajo, o así como platicamos en confianza, pues abajo de la nómina había uno que ganaba más y nada más era el de total, de la nómina, yo era el de hasta abajo de la nómina, entré cubriendo interinatos 6 meses y luego descansé 3 meses y luego otra vez otros 6 meses y a descansar otros 3 meses y luego otra vez. Y creo que ahí es donde está el reto, cómo le encontramos el camino a través de esa voluntad, a través de ese movimiento de valores para seguir avanzando. El servicio público para mí ha sido muy dignificante, para mí ha sido muy satisfactorio y mi familia y creo que mis hijos se sienten muy orgullosos de lo que se ha logrado a través del servicio público. Las experiencias. Estamos llegando al final del año, cuando estamos haciendo esta grabación. ¿Qué le pide José Gerardo Morales Moncada a la vida, a Dios, a Santa Claus, por qué no, para el próximo año? Salud y seguir en la brega del trabajo diario, de la construcción. Yo sí creo que todos tenemos esta obligación de construir esta sociedad que nos merecemos. Su servidor, hace unos años tuvimos la oportunidad de platicar con gente de antropólogos, del despacho más grande que hay en América Latina de antropólogos, y hablaban de un estudio que hicieron en América Latina de qué estaba sucediendo con el tejido social, y hablaba de 2 países rotos, uno Honduras, otro México, y que teníamos que trabajar muy duro, todos, para poder salir de ahí. Y creo que tenían razón en los estudios que hicieron, los resultados que sacaron, y que todos si logramos y queremos cambiar esto que hoy vivimos, es responsabilidad de todos. ¿Y nos alcanza? Yo creo que sí, todos buscamos justicia, hablamos de violencia, hablamos de temas ambientales, hablamos de temas sociales, hablamos de temas productivos. Creo que detrás de toda esa presión estamos nosotros los seres humanos. Y si cambiamos este pensamiento de incrementar nuestro conocimiento y poner nuestros valores positivos al servicio lograremos los cambios que merecemos, todos como sociedad. Creo que ahí está el gran reto de todos los padres de familia y de todos aquellos que tenemos una familia bajo nuestra responsabilidad. Ahí está el trabajo. Y se construye no en la escuela, no se construye en la calle, se construye en el hogar. Y ahí está el secreto de todo esto. Con eso nos quedamos, José Gerardo Morales Moncada. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla. Ojalá tengamos chance de, un poquito más adelante, revisar lo que se está alcanzando, lo que se está haciendo, tanto en la chamba como en lo personal. Un gusto, de verdad, abrir ahora sí que el diálogo a lo personal no es fácil como servidor público. Un gusto poderlo platicar y me lleno de orgullo estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gusto, Gabriel, y a la orden. Y gracias a ustedes. Nos vemos la próxima.